Hoy les traigo la historia de un terrorífico parque de diversiones en Estados Unidos, uno que buscaba hacerle competencia a Disneyland como el mejor parque de diversiones del mundo, pero que quedaría manchado por una serie de desapariciones y sucesos trágicos que causarían su abrupto cierre el 20 de mayo de 1989. Esta es la historia de Liminal Land. Para poder hablar de esta serie de terror analógico, debemos basarnos en dos fuentes de información primordiales: el canal de YouTube de Liminal Land, que recoge 5 cintas grabadas de distintos eventos producidos en el parque, y la página web, donde se rescató mucha de la información perdida. Todo esto nos dará una idea de lo que pudo haber pasado en ese lugar, que, por extraño que parezca, tuvo muchísimo éxito mientras estuvo activo. Comencemos hablando de su fundación. Este parque fue creado por Charon Corporation en 1975, bajo la misión de empujar los límites del entretenimiento masivo y ganarle a todos los demás parques de diversiones, algo en lo que tuvo un éxito arrollador desde su puesta en marcha en el pueblo de Lake Valley. Ofrecían juegos increíbles e inimaginables, un parque acuático de varios niveles y, lo mejor de todo, un suburbio subterráneo enorme, capaz de albergar a miles de familias, bajo el nombre clave de Home. Durante los primeros años de éxito, todo el mundo consideró que Liminal Land había venido para quedarse. De hecho, las malas lenguas decían que alrededor de 1980, Disneyland estuvo prácticamente vacío, ya que toda esa clientela viajaba a Liminal Land. Pero no todo era bueno. Empezaron a pasar ciertas cosas que empezaron a inquietar a los que veían el parque desde fuera, como unas extrañas ganas y entusiasmo por parte de los visitantes a probar atracciones experimentales peligrosas, desapariciones notorias, pero que no llegaban a ningún puerto, y parecía que los clientes y el personal no le importaba, ya que si bien se hacían investigaciones internas, estas eran demasiado superficiales, y también se empezó a notar un extraño fenómeno de caras deformadas, producido por una atracción de nombre, la anomalía de Liminal Land. Y sin embargo, a pesar de todo esto, la popularidad del parque siguió creciendo. Incluso cuando la policía del condado de Nuevo México intervino, tanto en el parque como por medios de comunicación, alertando de la gran cantidad de desaparecidos, así como fue mostrada en la grabación del Canal 5 de 1988, un año antes del cierre del parque, donde primero vemos la transmisión normal, el cierre de programación televisiva, que de pronto fue cortado por varios carteles de búsqueda, con un número telefónico a la espera de noticias sobre estos individuos. En total se presentaron a 9 personas desaparecidas, y entre ellos 2 nombres destacarán por encima del resto: Margaret Jacobson y Angie Muñoz, por las extrañas circunstancias de su desaparición. Pero antes de eso, debemos darle un recorrido al parque y a sus atracciones. De las 12 atracciones registradas, tenemos el Salón de los Muros, que era un laberinto parecido a los Backrooms, los Cuartos de Juego del Paraíso, muy popular en su época, Tierra Subliminal, siendo una atracción acuática de varios niveles, el Paseo de la Risa, que prometía ser la atracción más feliz de la Tierra, la Centrífuga, que podía llevar hasta 100 personas al mismo tiempo, el Skyliner, que se definía como una caída libre inversa, un concepto de montaña rusa que fue de las primeras en ser puestas a prueba en 1975, pero que se cerró por causar muchos accidentes, el Crisantemo, una atracción que daba vueltas, una atracción desconocida, pero que se ve sumamente terrorífica, la Serpentina, que era otra montaña rusa, la Casa de Diversión, que era un laberinto de payasos, y por último, la Cueva Invasora, una atracción que conectaba con los suburbios de Home. Por supuesto que también debemos contar con los trabajadores del parque, los cuales eran instruidos de manera cuidadosa para atender las preferencias de los clientes. La cinta recuperada bajo el nombre de Satisfacción del Visitante, cinta de entretenimiento de la compañía, es un vestigio de lo que se hacía tras bastidores. Al inicio del video se da una bienvenida a los nuevos integrantes del equipo del parque. Nos dicen que la corporación Charon se enorgullece de ofrecer la mejor experiencia al cliente, y es por eso que ellos enseñarán cómo detectar a un cliente insatisfecho, con ejemplos bastante inquietantes.
Look at the photo. Look at the photo. Pero lo más extraño es que en una parte del video nos dicen, el parque está vivo. Y seguido a eso, vemos cómo es que en una atracción, todas las personas están siendo tragadas prácticamente. Para finalizar el tutorial, se dice que los trabajadores pueden sugerirle a los visitantes tomar otras atracciones para que estén felices. Y si ya estás listo para pasar a la siguiente cinta de orientación, debes decirle a tu instructor la palabra secreta, Rito, con la cual ya vamos teniendo una idea de lo que puede estar pasando en el parque. Y también es de suma importancia para una parte de la trama. También tenemos algunos archivos recuperados, como panfletos de 1978, promocionando el parque y Home, propaganda de la atracción Cuartos de Juego del Paraíso, que era como una guardería llena de laberintos, donde los niños se podían perder por horas y horas, acompañado de una fotografía de 1983. También está una imagen de 1974, cuando el parque estaba en construcción, una imagen de tierra subliminal que muestra a trabajadores del parque descansando, y una foto de la montaña rusa serpentina, que no cumplía con las normas del estado, y que según decían algunos visitantes, parecía viva cuando la recorrían. También hay más información sobre 3 atracciones. La primera, el Salón de los Muros, indica que este lugar tenía 800.000 pies cuadrados de área, donde te podías perder. Contaba con 7 salidas, pero solo se habilitaba una por día. Este lugar nos hace recordar los backrooms, pero en este caso, podías salir de aquí. O eso nos querían hacer creer. En cualquier caso, si necesitabas ayuda, solo debías esperar. Es en este mismo informe que se hace mención de una persona importante, el Dr. Frank Schlittenberg, el cual parecía pertenecer al equipo de Sharon Corp y que era especialista en la mente humana y en cómo llevarla a sus límites. La segunda, Tierra Subliminal, era enorme, 36 pisos de profundidad con miles de pies cuadrados de área, cada uno lleno de grandes piscinas, donde podías disfrutar a tus anchas, y si querías mejorar tu experiencia, solo tenías que seguir bajando por los toboganes de agua. Y por último, la tercera atracción de la cual tenemos más información, y es la más inquietante, el Paseo de la Risa, la cual, como su nombre indica, inducía una extraña risa a los visitantes, una euforia provocada por compresiones a intervalos constantes en el pecho, que provocaba los síntomas previamente dichos, pero que resultaba fatal en muchos de los casos. Esta atracción estuvo en marcha desde 1977 hasta 1988, donde se cerró bajo la excusa de problemas mecánicos severos, pero que no eran ciertas. Mucha gente moría en la atracción. La razón se proporciona en un artículo de 20 años atrás, en 1959, donde el Dr. Schlittenberg descubrió cómo activar la corteza cortical del cerebro mediante compresiones en el pecho, creando una risa inducida. En un estudio declaró que era muy peligroso este procedimiento, ya que los estudiantes universitarios que participaron como voluntarios terminaron muy mal. En la primera etapa del experimento aparecía la euforia y la risa descontrolada. En la segunda etapa aparecía miedo, ansiedad y pánico, y en la etapa final, dolores de estómago, pérdida de memoria y conciencia. El doctor, a pesar de indicar que era peligroso, implementó sus descubrimientos en esta atracción del parque, el Paseo de la Risa. Bien, ahora debemos pasar de las atracciones de Liminal Land a Home, la residencia subterránea, donde se proyectaba que miles de familias vivirían. De este megaproyecto tenemos propaganda que mostraba parte de lo que sería Home, un lugar que era, según algunos, una deformación de la realidad. Según Charon Corporation, Home era una de las creaciones más finas de todo Liminal Land, construido a partir de los restos del complejo de viviendas de empleados del observatorio del Lake Valley, que alguna vez funcionó como planta de energía limpia. Lograron crear una de las comunidades subterráneas más grandes que existieron, orientados solo a las familias visitantes, ya que los empleados no tenían permitido vivir aquí. Se sentiría un aire de comodidad y de desapego de la realidad. Se registraron algo de 10.000 viviendas activas cuando el parque estaba en su apogeo, repartidas en varias miles de millas cuadradas. Muchas dicen incluso que no tenía fin, ya que los mapas que muestran a Home nunca marcan dónde termina. Sin embargo, tenía todo lo necesario para satisfacer las necesidades de la gente. Casas con un estilo de los años 50, bien amobladas, servicios higiénicos impecables,
amplios espacios, pequeños parques y salas comunes. Sin embargo, algo no andaba bien. Si bien la gente estaba complacida con el parque y Home, todo era raro, inquietante visto desde afuera, cosas sin sentido cuando las ves detalladamente, pero que a los visitantes les encantaba de manera hipnótica. Del último archivo registrado de Home, tenemos una cinta dividida en dos partes, una introducción a tu nueva vivienda y una grabación hecha por alguien que se metió al suburbio subterráneo, siendo el peor error de su vida. La primera parte del video es una bienvenida a las instalaciones de Home, dándote las gracias por haber adquirido tu propiedad aquí. Pero, ¿qué es Home? Su acrónimo significa experiencia mutua, holística y oportuna, la cual, como ya dije, busca brindar los mejores servicios a sus huéspedes para que permanezcan todo el tiempo posible en el parque, si es posible, para siempre. La entrada de Home se encuentra muy cerca de la entrada del parque y al estar cerca de las atracciones permite que te diviertas siempre que quieras. El video luego hace una comparación de Home con el resto del parque, pero vamos viendo que Liminal Land se va haciendo cada vez más pequeña, lo que refleja el tamaño de Home, un tamaño que incluso los dueños del parque desconocen. Las instrucciones para los empleados aquí eran simples: hacer que el lugar sea siempre confortable para los clientes, así que tenían que modificar todo lo que estuviese fuera del lugar en las habitaciones, es decir, cualquier salida al exterior. Home era un lugar de contención, del cual nadie debía salir. Caso de estudio. La siguiente cinta, encontrada, servirá como un ejemplo integral para mostrar cómo las medidas de contención inadecuadas conducen a sucesos anómalos para los residentes de Home. Preste atención y anote minuciosamente lo que salió mal. No queremos volver a ver incidentes como este. Nota: al final de cada segmento se mostrará brevemente un mensaje. Cada mensaje indicará lo siguiente: información importante sobre sucesos anómalos, qué evitar cuando se presenten situaciones similares, qué tipo de comportamiento no queremos que tengan nuestros sujetos, qué áreas tienen prohibido el acceso, incluso para los asociados de Charon Corp, qué corregir inmediatamente después de ver esta cinta. El video que vemos ahora es de algún empleado que tuvo la desdicha de perderse en Home, y lo que encontró fue distinto a lo que todos habían dicho. No sigas ningún ruido. No entres a casas extrañas.
nunca dejes un pasillo sin bloquear. El chico perdido llegó de alguna manera a la atracción del Salón de los Muros, y luego llegaría a una zona que tendría 4 letreros de salida con colores distintos. Puede que nunca sea cierto, nunca serás visto, puede que nunca tengas razón, ya estás muerto. El muchacho seguiría el letrero de color verde, el cual lo llevó a un lugar más tétrico y a una posible salida, pero antes de salir, algo horrible le pasó. Durante la grabación, vimos un lugar al cual no tenemos permitido acceder bajo ningún motivo. Este lugar es llamado el bloque C. Lo que se oculta en este lugar es un misterio. Una carta enviada del líder del equipo de mantenimiento, Jason Franklin, al directorio de Sharon, muestra algo más de información respecto a este lugar. La carta primero reporta sobre un grave problema. Muchos de los empleados abandonan el trabajo a los pocos días de tomarlo, y no sabe cómo abarcar el creciente número de familias que llegan, y que por extraño que parezca, les gusta estar viviendo ahí, viviendo entre la inmundicia, como si no pasara nada. También se nos dice que al Dr. Schlittenberg solo le interesa el dinero. Él ha pasado muchas noches solo ahí abajo, y se siente aterrado por una sección en específico, la sección C. Dijo que cuando pasaba por ahí, escuchaba el grito de un niño, o algo así. Finalmente menciona que si no cambiaba la situación, se iría del parque. Ahora, es posible que el sujeto que grabó sus últimos momentos de vida sea este, el mismo sujeto que escribió la carta, Jason Franklin, encontrando un destino horrible. Es por este tipo de cosas, el comportamiento de la gente, las muertes en el Paseo de la Risa y las subsecuentes desapariciones y fenómenos extraños, que la policía del condado intervino en el parque para tratar de resolver todos los problemas. Un informe bajo el nombre de Archivo 112.182 muestra algunos de los casos más terroríficos sucedidos en el parque, provocados por la atracción que se llamaría la anomalía de Liminal Land. En el informe detalla una serie de deformaciones faciales encontradas en varias personas fallecidas. La policía se negó a cubrir estos casos en televisión nacional, ya que la evidencia fotográfica y sus representaciones no eran adecuadas para la audiencia en general. El primer caso fue Rick Ackerman, padre de familia de 42 años. Él visitó Liminal Land en julio de 1988. Si bien estuvo con su familia un rato, él se escapó para poder subirse en la anomalía. Esta es su última foto con vida. Pero cuando lo encontraron, estaba con una expresión grotesca. La causa de la muerte fue indeterminada. El segundo caso fue Lina Sorenson, profesora de primer grado de 44 años. Ella llevó a su clase a visitar Liminal Land en 1984 y los dejó en la atracción para niños, los Cuartos del Paraíso, para poder divertirse libremente, pero desapareció por 8 horas sin que nadie se diera cuenta. Su cuerpo fue encontrado, tirado detrás de la atracción Anomalía. Según los registros, su cara estaba deformada de esta manera. La policía no dio más información del caso, ni tampoco dio pistas sobre cómo ocurrió la tragedia. Por último, está el caso de María Ramos, mujer de 48 años,
que visitó sola Liminaland en noviembre del 82. Según los registros, ella visitó primero la noria de Liminaland antes de dirigirse a la anomalía. Sin embargo, ese día la atracción estaba en mantenimiento, por lo tanto no estaba operativa, pero un trabajador vio a María manejando los controles de la atracción y no le dijo nada. María logró poner en marcha la anomalía y se subió al último vagón. Al estar averiada la atracción, hizo varios viajes sin detenerse, hasta cuando los trabajadores del parque volvieron a controlar la situación, luego de 26 minutos. María fue encontrada de una manera horrible, con una cara desfigurada. Ella fue la primera persona fallecida en una atracción en la historia de Liminaland. La policía siguió investigando estos casos de manera oculta, sin dar más información a la prensa. Tantas desapariciones, muertes de maneras inexplicables y atroces llevaron a los oficiales a infiltrar agentes al parque para ver qué es lo que estaba pasando en realidad, así como se registra en este memorándum interno del parque. Le escribo esta carta para informarle sobre las actividades cada vez mayores en Liminaland, donde la jurisdicción externa está hurgando entre bastidores. Hemos recibido sus informes de oficiales vestidos de civil del departamento de policía, investigando las instalaciones después del horario de cierre del parque, presuntamente realizando algún tipo de investigación ilegal sobre las actividades dentro del mismo. Un oficial censurado fue descubierto anoche en el nivel B34 de tierra subliminal, escondido en el baño de hombres. Cuando nos acercamos, afirmó que se había perdido para evitar seguir hablando. Actualmente está siendo interrogado para ver qué hacía en nuestras instalaciones. Le enviaremos actualizaciones sobre lo que sabe y sobre quién más está infiltrado. Por ahora confirmamos sus mentiras del Departamento de Investigación de la Policía. Anteriormente recuerdo tus quejas sobre censurado, llamando a tus oficinas, preguntando sobre el paseo de la risa. Es posible que se escondiera para ver más de cerca el paseo, cuando el parque estuviera libre. Por lo que mi consejo sería tomar medidas internas, eliminar archivos solo cuando haya muchos oficiales en el parque, disfrazados de clientes. Considere repasar la cláusula 18. Estamos aquí para ayudarlo. La policía tuvo bastantes investigaciones e hizo muchos informes de lo que estaba descubriendo, pero de todo lo que hemos visto, los casos más investigados fueron dos en específico: la desaparición de Margaret Jacobson y de Angie Muñoz. Empecemos con el de Margaret Jacobson. Según un informe de la policía de 1987, la casa de la señora Jacobson fue incendiada, supuestamente de manera accidental, cuando Margaret dejó sin cuidado un pastel en el horno. Si bien ella se salvó, sus dos hijos murieron en las llamas. Según el reporte, los dos niños fueron encerrados en su habitación antes de que se iniciara el incendio, lo que redujo su posibilidad de rescate y supervivencia. Aún más extraño fue